Enrique, tu libro se llama ¿Cómo se lo digo? El arte de las conversaciones difíciles. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Bueno, como sabes, yo ya llevaba un tiempo acompañando a empresas, organizaciones de diverso tipo, y un tema recurrente, ¿no?, que salía mucho era que en algún conflicto, en alguna situación de dificultad, surgía la necesidad de hablar con alguien. Había que hablar con alguien, a veces pues, para reorientar lo que estaba ocurriendo, a veces pues, para plantearle cosas que igual a la otra persona no le podían gustar. Entonces, cuando surgía esa necesidad, pues las personas me decían, ya, sí, no, sí lo veo, ¿no? Y entiendo la necesidad, pero ¿y cómo se lo digo? Y entonces me di cuenta que no era un tema teórico, filosófico, era un tema instrumental, ¿no? Las personas necesitaban tener idea más concreta de qué palabras usar, por dónde empezar, ¿no? Con qué estructura tener en la conversación. Y entonces, de hecho, empecé primero haciendo algunos talleres formativos sobre el tema. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, pues me dije, oiga, pues aquí yo creo que puede haber un libro, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue el libro. Sabemos hablar, pero ¿eso es lo mismo que saber conversar? ¿Aprendemos también a conversar o solo a hablar? Hablar sabemos, evidentemente, nosotros lo estamos haciendo y la mayor parte de la humanidad lo hace. También hay personas que hablan con lenguaje de signos, pero ese hablar, en el ámbito que nosotros conocemos, ha surgido de una forma imitativa, ¿no? Nadie recuerda haber ido a una clase para aprender a hablar cuando tenía 2 años, ¿no? Simplemente empiezas, ¿no? Empiezas a decir las primeras palabras. Y el proceso formativo, con respecto al habla, es un proceso formativo que se centra en enriquecer los vocabularios, en generar frases mejores, en ser capaz incluso de hablar en público para poderlo expresar. Pero el conversar es otra cosa distinta. El conversar es una relación en que al menos hay 2 personas que tienen una cierta dosis de danza. Tú dices, yo digo, lo que tú dices a mí me afecta de una manera, eso me lleva a responder. Ese articulado, esa manera de hacerlo, no se ha profundizado y no nos hemos formado. En las 2 vertientes que tiene el conversar. Uno, la estructura. No es lo mismo una conversación para dar una mala noticia que una conversación para decirle a alguien que hay algo que hace y no me gusta. Son 2 conversaciones que la estructura, en el sentido de por dónde empiezo, qué digo primero, qué digo después, en cuanto a estructura, es distinto. Y luego las palabras. No es lo mismo usar unas palabras que usar otras. Y tomar conciencia de esto es algo que tenemos que aprender porque no nos viene innato, ¿no? Y aunque leamos muchos libros, leamos mucha literatura, escuchemos muchas personas expresándose, incluso mejoremos nuestra capacidad de comunicación, no implica necesariamente que manejemos mejor la conversación. Porque además en la conversación hay un elemento, al haber 2 personas, que es clave, que es la emocionalidad de quien habla, de quien escucha y qué genera esa emocionalidad, ¿no? Y aprender también a manejar esa emocionalidad cuando estás conversando sobre un tema difícil no surge espontáneamente. Sabemos que los equipos y las empresas son una red de conversaciones y que de su calidad depende que consigan los objetivos que se plantean o no. ¿Es así? Sí, así es. De hecho, a mí me gusta mucho una frase de Humberto Maturana, un biólogo chileno famoso, que dice que la calidad de tus conversaciones es la calidad de tus organizaciones, ¿no? Porque al final no es pensable una estructura organizativa que, como toda organización, se basa en dividir. Cuando organizamos, dividimos. Tú haces esto, yo hago lo otro, departamento de A, departamento de B, departamento de C, y automáticamente, inmediatamente después de organizar y dividir, surge el siguiente reto, que es cómo coordinamos lo que hemos dividido. Y la manera de coordinar lo que hemos dividido, le damos el formato que le demos, pasa por conversar, por hablar, por compartir. A la hora incluso de fijar objetivos, una cosa es fijar objetivos, pero los objetivos que se han fijado tienen que ser trasladados y planteados. Se pueden trasladar como si fuera, bueno, una Biblia que todos los demás tienen que leer, o para que realmente tengan esa efectividad tienen que conversarse sobre ellos, poder hablar, el evaluar incluso el rendimiento y el desempeño. Es una conversación también, ¿no?, que va a enriquecerse. Entonces, es impensable una organización sin conversaciones y, en consecuencia, si quieres mejorar tu organización, pues algo que tienes que plantearte es cuál es la calidad de las conversaciones, incluso de qué se habla y de qué no se habla en tu organización, porque a veces hay cosas muy importantes de las que no se habla o
quizá con más precisión todavía, se habla donde no toca, ¿no? No se habla en las reuniones, en los foros en que se puede gestionar, sino se habla pues, con los que comparten tu opinión, ¿no? Entonces, el poner el foco en la conversación en una organización me parece que es una palanca muy útil y muy trascendente para transformar, ¿no?, lo que está ocurriendo. En mi experiencia, en las empresas nos encontramos con que hay personas que nos dicen que la verdadera dificultad en las conversaciones está cuando hablan con personas tóxicas, conversaciones difíciles con este tipo de personas. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Bueno, hay dos partes en lo que has dicho, ¿no? Uno, la conversación difícil, que no existe como un prototipo. Estadísticamente hay más personas que determinadas conversaciones resultan difíciles que otras, pero en realidad la conversación difícil es difícil para cada uno. A mí me puede resultar muy difícil pedir ayuda y en cambio a ti te puede resultar algo pues sencillo, sin mayor problema, ¿no? A alguien le puede resultar muy difícil decir que no cuando le piden algo y otra persona decir, pues ¿por qué es difícil? Mira, no sé por qué lo ves difícil, ¿no? Tiene que ver con la emoción con que cada uno lo vive, ¿no? Y desde ahí está cómo manejar esa conversación que me genera esa inquietud, inseguridad, al final que me afecta emocionalmente, ¿no? Y ahí hay una manera de estructurarla con más posibilidades de éxito. Yo siempre digo que garantías no hay, porque no hay dos conversaciones iguales, pero sí que la experiencia, la investigación en el ámbito de la psicosociología, pues al final muestra que hay cosas que funcionan mejor. Luego está la otra parte, que siempre hay alguien que te dice, no, si yo conversaciones difíciles, yo no tengo problema de hablar de nada, tengo problema de hablar con algunas personas, ¿no? Y entonces ahí nos ponemos en ese lugar en el que atribuimos la dificultad a la persona, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta es llevar a las personas a reflexionar que también tú, para otros, en determinados momentos, eres una persona difícil, ¿no? Es decir, no quedarnos en la etiqueta, ¿no? Es decir, ¿alguien es una persona difícil? No, alguien se comporta de una manera que para ti hace que sea difícil. Pero igual otra persona no le ve tan difícil, porque, bueno, le ha cogido, ya le he cogido el truco, ya le conozcas, ¿no? Y en cambio, aunque le conozcas a algunas personas, eso no consigue superarlo. Y a veces yo creo que es una forma útil para mirar a esas personas que etiquetamos como difíciles, mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que también hay gente que cuando piensa en nosotros en determinados momentos, en determinadas circunstancias, también nos ve como difíciles, ¿no? Lo cual nos puede ayudar a relativizar un poco y a permitirnos conectarnos, ¿no?, con una emoción y una energía que permita abordar esas conversaciones, sabiendo que no necesariamente tenemos garantía de éxito. Sí podemos tener garantía de fracaso si yo empiezo la conversación ya dando por supuesto que tú eres una persona difícil, porque entonces yo voy a ir a la defensiva, pero una defensiva muy clara, tú vas a notarme a mí a la defensiva, te vas a poner a la defensiva y eso no va a llegar a buen sitio. Vemos como en los equipos parece que muchas veces el objetivo es llegar a acuerdos, tener consenso en las conversaciones. ¿Te parece que esto es así? Bueno, en términos genéricos podríamos decir que está bien, ¿no?, el tener ese planteamiento, pero a mí me gusta subrayar que el sí está sobrevalorado, ¿no? Tenemos una tendencia, y en algunos equipos incluso se ve hasta mal, ¿no?, el que alguien esté en contra, el que alguien cuestione lo que se está planteando. Se genera una cultura de que es mejor todos de acuerdo, todos juntos, ¿no? Y eso a veces genera sís, que son sís que no llevan a un compromiso. No nos garantiza que las personas realmente hacen suyo con la energía necesaria eso que se ha acordado. Incluso muchas veces aceptamos por sí cualquier variedad de vale, bueno, bien, lo miramos, ¿no? A mí me gusta más provocar al equipo, provocar a sus líderes a que pregunten por el no, a que busquen el no. Que sería, ¿y qué podría impedir que esto saliera adelante? ¿Qué es lo que podría llevarnos a no cumplir esto que acabamos de acordar? Porque cuando preguntamos por el no y surge el no, es donde aparece la conversación realmente rica, que es identificar los posibles obstáculos, qué podemos hacer con ellos, cómo podemos intentar minimizarlos o sortearlos, ¿no? En vez de quedarnos satisfechos de, he llevado este tema, qué complicado, a ver si consigo que la gente me apoye, lo planteo, me han apoyado, qué bien. Y luego, claro, pasan las semanas y dicen, pero no habíais dicho que lo íbamos a hacer. Sí, pero claro, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que es interesante, ¿no? Sobre todo porque a quienes lideran los equipos, que no se contenten con el sí
que busquen el no, que pregunten por el no y pregunten en el sentido que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué podría impedir que esto saliera adelante? ¿Dónde están las dificultades? Porque ahí creo que surge la conversación realmente rica. Muchas gracias, Enrique, por esta conversación y por todas tus respuestas. Un placer.